Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: crisis energética. ¿Cuál es la solución para prevenir la escasez de energía eléctrica? Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en un espacio más de Foros HRN-TSI. Hoy con un tema que no es que se ha vuelto de moda, es un tema sin duda recurrente, que es también uno de los grandes problemas que hemos venido enfrentando en la región centroamericana y bueno, quizás con mayores consecuencias y problemas para el territorio nacional. Y en el contexto de este espacio, obviamente, la búsqueda de soluciones a este serio y estructural problema que tenemos con los racionamientos, apagones y los problemas endémicos e históricos para garantizarle a la población el suministro de energía. Gracias por acompañarnos. Listos estamos y la bienvenida para nuestra querida Jackie Redondo. Licenciado, es un gusto enorme estar aquí con usted y también con todos nuestros amables televidentes y radioescuchas. Hoy tenemos la casa llena y vamos a darle la bienvenida primero a las mujeres. Ingrid Chávez, vamos de inmediato con ella, directora de Operaciones Comerciales de Energía del Pacífico y exmiembro de la Junta Directiva de la Unidad de Transacciones de El Salvador. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días y un gusto estar con ustedes y poder compartir este día. El gusto es nuestro. Vamos de inmediato hasta Guatemala, en donde le vamos a dar la bienvenida a Melvin Kijivix. Él es el presidente del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala. Bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos, Jackie. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Honduras. Y bien, hoy nos acompaña el especialista en materia energética y economista aquí en el set, Kevin Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Jackie, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes y un saludo también a todo el pueblo hondureño. Bueno, entramos en materia. Sin duda que, como decíamos en la introducción, los problemas energéticos son casi similares o son iguales, sobre todo en el triángulo norte centroamericano, y de ahí la invitación que hoy le hemos cursado a nuestros expertos, tanto de El Salvador como de Guatemala. Ingrid, gracias de nuevo por aceptar esta invitación. En principio y a grandes rasgos, para ubicarnos en el contexto, ¿cómo funciona el sector o el subsector eléctrico salvadoreño? Bien, es importante comentar que la reestructuración del sector eléctrico de El Salvador se inicia hace 27 años con la promulgación de la Ley General de Electricidad y la Ley General de Creación de la SIGET, del regulador, de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, seguidas en julio de 1997 con los reglamentos respectivos. ¿Qué se buscó? Mejorar la eficiencia y expandir el sistema eléctrico mediante la atracción de inversiones, otorgando incentivos al sector privado mediante el establecimiento de un mercado competitivo y descentralizado, donde los agentes tuvieran la máxima libertad de acción posible. Algo importante es que se estableció a SIGET como ente regulador para poder supervisar, definir normativas y poder regular el sector, ¿verdad? Dictar normas, aprobar tarifas y dirimir conflictos entre los diferentes operadores. ¿Cuáles son las principales características de nuestro mercado? Primero, hay libertad de entrada a todas las actividades de generación, transmisión y distribución, con excepción de la generación hidroeléctrica y geotérmica, que necesita una concesión dada por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Hay libertad de elección de un comercializador para poder brindarle energía a todos los usuarios. Los distribuidores comercializan la energía en sus áreas de servicio y estas son reguladas por el ente regulador con base a los costos de energía del trimestre anterior y con base a unos cargos de distribución que son aprobados cada 5 años. Hay libertad de acceso a la red de transmisión y distribución con tarifas reguladas para el costo de uso de redes, en ambos casos por SIGET.
Se permite la integración vertical y la concentración horizontal entre los agentes, siempre y cuando se mantenga la separación contable de las actividades. Hay libertad de los agentes en el mercado para celebrar contratos bilaterales de tipo físico o financiero. Hay un establecimiento de una unidad de transacciones que es la que se encarga de operar el mercado mayorista y la interconexión también y la interacción con el mercado regional. Hay un mercado mayorista que comprende dos segmentos, el mercado de contratos y el mercado regulador del sistema, y el MRS funciona a base de costos variables, de tal manera que hay una lista de mérito por la cual se despacha las diferentes unidades generadoras sin importar los contratos que tengan, bilaterales que tengan, y eso se hace a través de orden de mérito. La transmisora es una entidad también separada que tiene la responsabilidad de planear, construir y mantener la red de transmisión. Y en general, digamos, ese es el contexto del mercado salvadoreño. Las diferentes entidades tienen sus roles, su participación competitiva en el mercado, y el ente regulador es el que supervisa la acción de todos los agentes. Vamos de inmediato con el presidente del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, y la pregunta es muy similar. ¿Cómo funciona el marco regulatorio y el subsector eléctrico en Guatemala y cuál es la diferencia que tienen ustedes con los demás países del Triángulo Norte? Gracias, muy buenos días. Principiar, el mercado eléctrico es un mercado regulado por la Comisión Nacional de Energía, muy similar a lo que explicaba mi colega de Salvador. En el año 96 se promulga una Ley General de Electricidad, 27 años de funcionamiento del sector eléctrico, lo cual le ha dado estabilidad, le ha dado transparencia, un sistema de transmisión también donde se ha aperturado a la inversión privada, con lo cual se permite en muchos casos que un inversionista a su riesgo y bajo los parámetros de inversión de la ley pueda participar en este mercado, tanto en generación como en transmisión. En distribución, pues en el año 96 se inicia. El INDE, para empezar, tenía a cargo la generación, la transmisión y la distribución de energía en todo el país, con lo cual en el año 96, con la apertura de la ley, lo que se logra es que el INDE pueda vender sus activos de distribución y concentrarse en las actividades de generación y transmisión. Esto se hace mediante una licitación. Se busca un operador privado que corra con toda la operación, mantenimiento e inversión de los sistemas de distribución. ¿Qué es lo que logramos principalmente? Fue atraer nuevos competidores, lograr que el Estado se concentre en las acciones misionales del Estado. Logramos tanto que pudiera el sector eléctrico diversificarse, lograr una ampliación y una atracción de inversiones en diferentes tipos de combustibles y de tecnologías para la producción de energía. Logramos la participación de más comercializadores en la cadena de suministro, buscar la eficiencia mediante la regulación de los distribuidores y brindarle al usuario sobre todo una seguridad energética, un constante, una metodología, mejor dicho, de recuperación de costos para los inversionistas, y al usuario la calidad y la continuidad del servicio, que es lo que tanto se busca. En el sector eléctrico de Guatemala, por ejemplo, participan más de 50 generadores privados. El INDE, en su función como Estado, participa en el mercado como un ente privado, compitiendo con los demás agentes generadores. Bueno, en esta primera aproximación a los sistemas de generación, de distribución, tanto de El Salvador como de Guatemala, Kevin, le pregunto, ¿advierte profundas o perceptibles diferencias entre los esquemas energéticos de aquellos países con el nuestro?
Sí, bueno, un saludo también a Melvin, Ingrid, un honor estar con ustedes compartiendo este foro. Mire qué interesante, porque en el caso de ambos mencionaron que en los 90 ellos cambiaron el sistema o el marco legal del sistema eléctrico de sus respectivos países y ahora tienen un sector eléctrico robusto con bastante competencia, con precios muy competitivos. Le podremos preguntar a ellos si tienen problemas de razonamiento que nosotros estamos viendo hoy en día. Y la diferencia es abismal. Nosotros seguimos con el modelo que tenían ellos antes de las reformas de cada uno de estos países, El Salvador y Guatemala. En el caso de Honduras, a pesar de que en el 94 se aprobó una ley que buscaba lo mismo que lo que está haciendo Guatemala, es más, yo he escuchado anécdotas que dicen que Honduras aprobó su ley marco en el 94, vinieron de Guatemala y copiaron muchas de las cosas que tenía la nuestra, con la diferencia de que ellos lo aplicaron de manera muy disciplinada. Nosotros en el pasar del tiempo no se llevó a cabo la reforma del 94, llegamos al 2014 con la nueva Ley General de la Industria Eléctrica que tampoco se implementó al 100% y hoy nos encontramos en una actividad en la cual la ENE sigue siendo la ENE. La ENE sigue siendo generación, transmisión y distribución y comercializa energía. En el caso de ellos, como mencionaba ya Ingrid y también Melvin, en el caso de la generación hay muchos competidores, transmisión hay varias empresas, distribuidoras, en el caso de Guatemala vendió los activos en los 90, en el caso de El Salvador también tienen distribuidoras privadas y por eso es cuando hago el comentario o hago la reflexión de que si de los que estamos aquí en esta mesa, ustedes dos fueran dueños de la ENE, ¿permitirían que yo les robe? Probablemente la respuesta va a ser no. Ese es, digamos, uno de los principios que tiene la ventaja cuando se tienen modelos como el que está implementado en El Salvador y en Guatemala, versus el que tenemos nosotros en Honduras, que lastimosamente, como dice el dicho, lo que es de todos es de nadie. Realmente nadie cuida lo que es del ENE y eso es lo que nos ha traído a esta situación que tenemos costos altos, tenemos un suministro eléctrico que no es continuo y tampoco es de calidad. Entonces sí me parece que es interesante conocer cómo en el resto de Centroamérica operan estos mercados. Incluso si nosotros le preguntáramos a Panamá, a Colombia, es muy parecido al que ellos tienen y solamente Honduras, lastimosamente, seguimos viviendo en la época de los 80s en cuanto a la industria eléctrica. Bueno, y tan cerca sabemos y estamos claros en que allá no tienen los problemas de racionamiento que nosotros estamos enfrentando. Así es, allá no hay apagones, como dicen popularmente, licenciado. Y vamos a preguntarle a Ingrid Chávez qué es lo que han hecho para diversificar la matriz energética en su país. En el año 2010, el Consejo Nacional de Energía definió lo que era un plan indicativo de expansión de la generación y tenía objetivos claros de diversificar la matriz viendo el futuro, digamos, en 15 años adelante. En ese momento se empezaron a definir lineamientos estratégicos para que las empresas distribuidoras pudieran contratar energía a través de contratos a largo plazo trasladables a tarifas. Y así se iniciaron los procesos competitivos a través de los cuales se adjudicó todos los proyectos nuevos de generación que se han instalado en el país. Por ejemplo, en el año 2013 se hizo la licitación y se firmó el contrato para la planta de gas Energía del Pacífico, que trajo gas natural a El Salvador con una planta de 380 megavatios que inició operaciones en mayo del año pasado. Además, también se adjudicaron en el 2014 y 2016 licitaciones para generación solar y para generación eólica, que están en este momento funcionando en mercado mayorista. Otra forma es también el Estado hizo modificaciones a la Ley General de Electricidad y a otras leyes para dar incentivos fiscales a la instalación de proyectos renovables no convencionales, como el solar y distribuido, y también solar conectado a mercado mayorista. Y de esa manera, hoy por hoy tenemos más de 500 megavatios instalados solares entre lo que hay en mercado mayorista y minorista. Todo esto hecho con capital privado, ¿verdad? Entonces, realmente ha habido cambio de la matriz energética considerable, ¿verdad? Hemos disminuido a partir del año anterior que entró Energía del Pacífico, se ha desplazado toda la generación renovable, la generación térmica convencional con búnker. Tenemos la ventaja, aquí se ve en la pantalla, que tenemos generación geotérmica, ¿verdad? Que cubre más o menos el 20-21% de la demanda del país. Y hoy por hoy, EDP está suministrando con esta crisis energética en el
la parte hidrológica, más del 40% de la demanda del país, ¿verdad? Entonces, los procesos de licitación de largo plazo para nueva inversión, que son competitivos, transparentes y que se abren a licitaciones internacionales, han logrado de que El Salvador pueda ahora decir misión cumplida y que la matriz energética se ha diversificado para mantener una seguridad energética de todos los usuarios en el país. Y en el caso de Guatemala, Melvin, ¿qué tan profundas fueron las reformas o la estrategia que el país siguió para también diversificar su matriz energética? Gracias, Juan Carlos. Básicamente, creo que lo dijo bien Ingrid, todo empieza con la consistencia, ¿verdad? O sea, el marco regulatorio nos dio herramientas necesarias para esa atracción de inversión, para ese fomento, para hacernos, de verdad, para ponernos en el microscopio de los inversionistas internacionales y nacionales también, ¿por qué no decirlo? Que han confiado en el país y en el marco regulatorio, en las instituciones y en el sistema de repago, que es lo más importante que se ha dado para que se puedan venir a realizar esas inversiones. Hay que resaltar que el sector eléctrico tiene dos características muy peculiares. La primera es que es un sector de alta demanda de capital. Quiere decir que las inversiones son millonarias. Todo lo que se hace en el sector eléctrico por barato, pues lleva una estructura de capital fuerte. Primero, y lo segundo, que son de largo plazo. Entonces, las decisiones no pueden ser tomadas de corto plazo, ni mucho menos en el inmediato plazo, en la urgencia, sino que son decisiones que se han tomado desde la óptica de la sostenibilidad, de la visión de futuro para esa diversificación. Mucho del éxito fue un mercado transparente, un mercado sólido, con garantías sólidas que permitan que hoy por hoy, después de 27 años de funcionamiento, el sector eléctrico tenga una deuda o un incobrable de cero en Guatemala, porque todas las transacciones son hechas de una forma transparente, dinámica y cobradas en los plazos que dictan los reglamentos. Con lo cual todo esto le ha dado una solidez y una eficacia al sector para poder atraer esas inversiones. Sí, en el 2010 en el 2007 tuvimos una reforma a los reglamentos que permitió que esos proyectos nuevos, que esa visión de largo plazo pudiera trasladarse mediante de generación y de transmisión los costos a tarifa. ¿Eso qué nos ayudó? A que vinieran grandes competidores a invertir en el país. Creo que esa ha sido parte del éxito del sector. Esos dos temas los recalco. Primero, la transparencia, la solidez, el repago de las inversiones, lo primero. Lo segundo es un marco regulatorio estable y tal vez la más importante es una consistencia en todos los 27 años de la Ley General de Electricidad. Bien, y en Honduras, cada año, cada 2 años, 3 años, no sé, 5 años, estamos dependiendo, licenciado, de la energía térmica. Y por eso también le vamos a preguntar a don Kevin Rodríguez, ¿qué se ha hecho en nuestro país para diversificar este tema? Sí, fíjese que es muy interesante ver el caso de El Salvador y Guatemala, que tanto Ingrid como Melvin mencionaron una palabra importante, licitaciones. En el caso de El Salvador se inició con la licitación del 2010 que culminó en esta planta de gas que ellos inauguraron recientemente de 380 megavatios, inversión 100% privada. Y en el caso de Guatemala también con licitaciones que han ido en el pasar del tiempo, porque la planificación se hace a largo plazo, como decía Melvin, una inversión de una planta, por mencionar un ejemplo, que cuesta 300 millones de dólares, finalmente nosotros como usuarios somos los que lo vamos a pagar.
Entonces esas inversiones se tienen que hacer en el largo plazo, estamos hablando 20, 30 años. En transmisión, en distribución, igualmente son inversiones de capitales bastante altos y por eso es que tiene que hacerse con la planificación de vida y con el tiempo de amortización para que a nosotros no nos termine costando tanto. Por mencionar un ejemplo, cuando uno compra o adquiere una casa financiada, uno pide un plazo más amplio, porque entre menor el plazo, más caro va a ser el interés, más caro va a ser el repago. Entonces, en el caso de estos dos países, han tenido esa disciplina de que a pesar de que ellos, tal vez no lo comentamos al inicio, en los 90 también tenían problemas. En el caso de Guatemala tuvo una situación de apagones, Colombia también tuvo una situación de apagones, pero ellos lo hicieron a través de la planificación y con mucha paciencia y con disciplina. Sus diferentes gobiernos han respetado la regulación, a pesar de que haya habido cambios de presidentes a través del tiempo, así como en Honduras. La diferencia con nosotros ha sido específicamente eso, que la politización de nuestro sector no ha permitido que incidan las decisiones técnicas, porque aquí sí se habló de un proceso de licitación desde el 2015, de 2018, pero nunca se lograban culminar porque nosotros estamos bastante verdes, se podría decir en este aspecto. Pero ¿qué es lo que ha hecho Honduras para diversificar su matriz? Muy similar al caso de Guatemala, en el 2007 se aprobó una ley que es la Ley de Incentivos Renovables, que fue la que se aprobó durante la presidencia del señor José Manuel Zelaya, que en aquel momento teníamos una matriz 30% renovable, ahora es 70% renovable. Entonces, en el pasar del tiempo, cuando uno compara los incentivos de la ley que tenemos aquí con la de El Salvador y Guatemala, son muy parecidas. Entonces, sí hemos logrado revertir la matriz en el sentido de que ahora producimos 50 y 50. En el caso de Guatemala y El Salvador es importante también mencionarlo, que lo decía ya el ingeniero Melvin, no se tienen que tomar decisiones de corto plazo, no son decisiones que se van a tomar hoy en emergencia para resolverlas, porque realmente eso lo que le va a costar a la población hondureña es pagar energía más cara. Aquí el reto está en cómo superamos nosotros la situación del 2023 y el 2024 de manera técnica, sin encarecerle la tarifa a la población hondureña, porque los que nos están escuchando, nos están viendo, aquí cualquiera puede decir, bueno, pongamos plantas a nivel nacional en todo el territorio, térmicas, que las vamos a conseguir rápido, pero ¿por cuánto tiempo y a qué precio y bajo qué modalidad de contratación lo vamos a hacer? Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa misma disciplina que ha tenido Guatemala y El Salvador para respetar y ejecutar la planificación tal y como se ha venido haciendo en los últimos años. Es decir, la diferencia aquí, Kevin, la encontramos en la secuencia planificada y técnica, ¿verdad? Eso es lo que marca las diferencias respecto a lo que sí hicieron de esta forma en El Salvador, en Guatemala, y lo que no se hizo acá. Y bueno, y estamos viendo las consecuencias en esta inestabilidad o en esta sostenibilidad que no advertimos en el sistema energético, en la generación de energía, aunado a la improvisación, aunado también a una ideologización que le está haciendo mucho daño, porque ¿por qué introduzco este tema? El tema de la ideología. Aquí se le está haciendo las cruces al sector privado. Estamos diciendo, miren ustedes lo que generó este conflicto que se generó recientemente con las compañías térmicas, ¿verdad? Mientras cundía ya una amenaza de nacionalización de la generación eléctrica, cuando por ejemplo en El Salvador, en El Salvador la mayor capacidad de generación de electricidad la tiene el sector privado. Sí. Y en Guatemala. El sector privado, en Costa Rica usted me lo está recordando también. Entonces, ¿cómo esto de la ideologización nos está pasando una pesada factura, al igual que nos está pasando una pesada factura el tema de la improvisación, del desconocimiento incluso, de la no secuenciación de las políticas energéticas y de los planes que implementados, como los ha implementado Guatemala, El Salvador, Costa Rica no digamos, Panamá no digamos, pues vemos las diferencias. En este sentido, a través de los años, sabemos El Salvador, la mayor capacidad de generación de electricidad la ha tenido el sector privado. ¿Y esto qué repercusión ha tenido en el recibo de la luz, en la tarifa, que es donde evidentemente más resiente la población, después de obviamente también del tema de estar en la oscuridad? Ingeniera Ingrid.
Sí, han mencionado cosas muy importantes mis colegas. Algo importantísimo para que las inversiones lleguen a un país es que la cadena de pagos se mantenga siempre estable a lo largo del tiempo. El marco legal y regulatorio es importante. ¿Y qué ha logrado toda esta inversión privada en El Salvador? Aún disminuir la tarifa, no incrementarla y mantenerla estable. ¿Por qué? Porque también hay un ente regulador y hay procesos de licitación competitivos. Los precios que se trasladan al usuario no son antojadizos. ¿Qué es lo que se hace en El Salvador? Se traslada hacia el precio de la energía que se traslada hacia el usuario es el promedio ponderado de la energía que se compra en el mercado spot, en el mercado regulador del sistema, que tiene precios que son basados en costos variables auditados y definidos a través de un orden de mérito, y los contratos son precios que se definen a través de procesos de licitación que son competitivos y abiertos a inversión nacional o extranjera. Entonces, esa mezcla de ambas cosas lo que logra es que estos precios que se trasladan al usuario están siendo verificados por el regulador, tienen reglas del juego claras, estables en el tiempo, y eso es algo muy importante que mencionaba Melvin, son inversiones a largo plazo. Los procesos de licitación son licitaciones que tienen contratos de 20 años o 15 años. Se van a recuperar en el tiempo. Eso se logra entonces, lo que logra es que la tarifa es competitiva. No es un proyecto que uno piensa que se va a repagar en un corto periodo, sino en un largo periodo. Eso logra estabilidad en los precios, seguridad del suministro y también logra que esa tarifa que se traslada al usuario sea mejor. Con la entrada en operación de la planta de gas natural en El Salvador, prácticamente se disminuyeron $50 del precio marginal, ¿verdad?, al precio que ahora se está marginando. El Salvador se ha vuelto, por ejemplo, ahora con un precio más competitivo en toda la región, y por primera vez en todo el funcionamiento del mercado eléctrico regional, El Salvador se ha vuelto un neto exportador de energía, cuando antes éramos un neto importador dependiendo de las transacciones regionales. Entonces, la tarifa se ha mantenido estable y ha disminuido aún con precios competitivos en la región. Entonces, yo sí creo que la inversión privada no incrementa el precio cuando las reglas de juego son estables. Hay un marco jurídico y legal que regula el actuar de todos los participantes, y hay entidades como el regulador, como el Consejo Nacional de Energía, que ahora en El Salvador es la Dirección General de Hidrocarburos y Energía, que están velando para que se cumplan todo lo establecido en el marco legal. Bien, y en Guatemala, que logramos ya observar que están separadas todas las funciones que tienen que ver con la actividad eléctrica, ¿cuál es el beneficio que tienen los usuarios en este país, ingeniero Melvin? Gracias. Bueno, básicamente, en principio, subimos de un índice de electrificación rural del 60% en el año 96 a un 90% en el año actual. Eso nos ha permitido llevar la energía eléctrica a lugares mucho más alejados, nos ha permitido aumentar la penetración de la electricidad en estas familias, reducir el consumo de leña, reducir el consumo de querosén y de los energéticos asociados a la sustitución de la electricidad. Eso ha sido la primera ventaja la segunda ventaja para el usuario es que hay una transparencia de precios. La Ley General de Electricidad en el 96 crea la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es el ente regulador del sector, muy fortalecido, muy dinámico, con objetivos claros, que uno es velar por las tarifas, velar por el sistema de transmisión, o sea, tiene como funciones muy establecidas y una ley para su cumplimiento. Ese fortalecimiento al regulador le ha dado la fortaleza al usuario para poder hacer reclamos, para poder hacer todos los sistemas de indemnización que hay regulados, para que también el usuario no se sienta desprotegido y no sienta
que existe un poder dominante por un único distribuidor. En ese sentido, el traslado de costos, de los costos de la generación, transmisión y distribución a tarifa, da la certeza al inversionista de que ha sido, pues, que es un marco regulatorio estable. Del lado del inversionista. Del lado del usuario, el beneficio es que los costos que le van a trasladar en su factura de energía eléctrica a final de mes son unos costos totalmente auditados, unos costos transparentes que responden a la actividad de transmisión, por ejemplo, en generación, que responde a la metodología de la determinación de costos, y en transmisión y distribución, pues que son precios regulados que vienen de los estudios que realiza el distribuidor, el regulador para la determinación de los mismos. Entonces, hay una transparencia en la determinación de la tarifa. Dejó de ser una tarifa política, una tarifa puesta a dedo, ¿verdad? Conveniente a los intereses de un sector o de una ideología política, sino pasó a ser una tarifa técnica determinada con transparencia. Bueno, aquí no andamos muy mal en comparación con Guatemala en cuanto al índice de cobertura eléctrica. Andamos más o menos como por 85. 85% seguimos teniendo el nivel de electrificación más bajo de Centroamérica en este momento. El único problema es que, aunque tengamos el 85% de cobertura, no tenemos luz, ¿verdad? Y la energía es cara aquí, licenciado. Es una buena observación, porque así se debería de medir en cuanto a la continuidad del suministro, la calidad y los costos, no solamente si uno tiene acceso a energía eléctrica. Sí. Porque, bueno, de nada nos serviría tener una tarifa, digamos, moderada, ¿verdad? Así es. Sí, de todas maneras la gente no en Copán todos los días se le va la luz y el recibo siempre llega igual. No hay un departamento, tenemos poca información de gracias a Dios, ¿verdad? Pero no hay un día, aunque nos digan que los periodistas somos exagerados, ¿verdad? Pero en Honduras, Kevin, usted no nos va a dejar mal. En Honduras no hay un solo día en el que no estemos reportando los medios de comunicación, Jackie, que la luz se fue y no estamos hablando de este programa de racionamientos, no hay un tan solo día en el que no estemos reportando 10, 20, 30 y hasta un centenar de municipios con 4, 5, 6, 7 y hasta 24 horas sin electricidad, ¿verdad? Sí, definitivamente el problema con los apagones que le llamamos nosotros aquí, creo que es el folclore latino, de llamarlo así, no hay una definición. Realmente en la parte técnica se le conoce como déficit de suministro, porque la distinción de dónde proviene no hace tanta diferencia para el que nos está viendo y nos está escuchando. Si lo dejan sin energía eléctrica, a usted le es indiferente si es porque no hay generación, si es porque hay limitaciones en la red de transmisión o en la red de distribución o porque hubo un accidente que se llevaron un poste. Finalmente, lo que está impactando es que en el negocio de estas personas no tener el suministro eléctrico o que le esté llegando y viniendo con diferencias en el voltaje o que las interrupciones sean demasiado constantes y les queman esos equipos. Y por eso es que nosotros hemos hablado de un costo altísimo a la economía nacional, estimaciones que podrían rondar entre los 10 y 20 millones de lempiras diariamente. Y justamente lo que usted decía es que todos los días están presentándose ese tipo de impactos a nivel nacional, porque en el caso de la zona norte, San Pedro Sula, es un ejemplo muy claro de ello, que hay empresas que han venido al país, han tenido el interés de instalarse ahí porque está la cercanía de Puerto Cortés, está el aeropuerto Ramón Vida Morales, pero finalmente una industria que tiene un consumo de, qué sé yo, 3, 5 megas, 10 megas, no va a poderse instalar a menos de que traiga sus propios motores y eso lleva un sobrecosto y que finalmente esta es la parte importante de todo esto. Cuando ellos analizan el Triángulo Norte, ellos ven también el caso de Guatemala y ven el caso de El Salvador, van y se reúnen con el INDE, van y se reúnen también con el sector eléctrico salvadoreño y conocen cómo está la situación y no ven ese tipo de eventualidades que tenemos nosotros aquí en Honduras y fácilmente se van para allá. En el pasar del tiempo, yo entré al sector eléctrico en el caso de Honduras en el 2015. Recuerdo cuando venían estas empresas que hoy se están instalando en El Salvador y en Nicaragua con interés de venir aquí. En algún momento se hablaba de que querían que Honduras fuera
como el hub de gas natural, pero lastimosamente aquí el tema de los pagos, por ejemplo, son 10 facturas que se deben actualmente, la situación de la falta de claridad en las reglas del juego, incluso la información que más adelante les voy a mostrar en algunos gráficos, en Honduras no era pública. Uno entraba a la página web de El Salvador, en el caso de la unidad de transacciones o en el AMM de Guatemala, y uno podía ver precios, podía ver cuánta energía se generó, de qué fuentes y todo lo que necesita un inversionista para poder ir a un país. En el caso de Honduras esa información era inexistente, sino hasta en el 2019 que se crea la entidad que se conoce como operador del sistema. Y que en el caso de El Salvador es la UT, en el caso de Guatemala es el AMM, son entidades que son independientes. Esa palabra es clave. ¿Por qué es independiente? Porque es como un operador aéreo. Un operador aéreo que tiene, que es dueño de una aerolínea, obviamente va a tener algún tipo de preferencia hacia sus vuelos, pero en el caso de la operación eléctrica debe de ser igual, tiene que haber presencia de todos los agentes del mercado, es decir, los generadores, las empresas que consumen, las grandes industrias, la comercialización, transmisión y distribución, tal cual como está pasando en Guatemala y en Panamá, en El Salvador, que tienen esa participación y esa veeduría de los agentes para garantizar que el despacho sea de la manera más técnica posible y que no haya politización. Aquí lastimosamente ese ente solo operó tal vez 3 años, nació en el 2019 y se le dio fin el año pasado con la reforma de mayo del 2022, que sí consideramos que en este momento es importante revisarla para que nosotros nos actualicemos y nos pongamos al día con el resto de nuestros pares en Centroamérica. Bien, vamos de inmediato a una pausa. Vamos a regresar con más de foros HRN-TSI, crisis energética. ¿Cuál es la solución para prevenir la escasez de energía eléctrica? Ya volvemos. Seguimos en vivo y en directo en foros HRN-TSI. Tenemos aquí, Kevin, gráficas para poner en perspectiva y para poner obviamente, para graficar cuál es la situación actual del sistema energético hondureño, para que quienes nos están también viendo a través de la televisión, pues podamos tener a través de esta gráfica un contexto más claro, obviamente, de cuál es la situación actual de nuestro sistema. Así es. Bueno, esta es la información que les comentaba, que en Honduras parece chiste, pero es anécdota. Hasta en el 2019 empezó a existir o estar disponible a la población hondureña. No existía ese nivel de acceso a información y transparencia. A la izquierda tienen una curva, esa es la curva de demanda del consumo en Honduras de energía eléctrica, que es muy parecido al resto de los países de Centroamérica. Y nosotros ahora podemos ver en tiempo real de qué fuente proviene la electricidad que estamos consumiendo: solar, biomasa, generación térmica, generación hidroeléctrica, importaciones del mercado centroamericano. Pero en este caso específico hay la gráfica del consumo en tiempo real y también hay informes diarios en donde uno puede ver qué es lo que sucedió el día antes. Vamos a ver si lo ponemos aquí en los colores que tenemos en pantalla. Nosotros tenemos una matriz sumamente diversificada. Actualmente tenemos la generación solar en las horas de entre 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos el también color amarillo, ¿verdad? El amarillo. Tenemos generación también de biomasa que proviene de la época del zafra, de las azucareras en mayor parte. Tenemos también carbón. Si no me equivoco, estas son las importaciones en ciertos momentos del día cuando podíamos importar de otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, antes de que se diera estas limitaciones. Generación térmica, como podemos ver, es el grueso de la generación en Honduras, que es a base de búnker, y finalmente tenemos la generación hidroeléctrica. Y esto va a variar según las épocas del año. Cuando tenemos mayor generación eólica, vamos a ver cómo el gráfico del eólico crece. Luego a la mano derecha tenemos, en el caso específico, fue el martes 25 de abril de este año cuando se dio un apagón en San Pedro Sula especialmente. Así es como se ve. Ese corte que se ve en la gráfica, que se dio en las horas de la mañana, que fue específicamente aquí, y podemos verlo tanto en tiempo real, o sea, uno entraba a la página web y uno sabía y decía, ok, en alguna parte de Honduras están sin energía eléctrica. Al día siguiente se pudo verificar en este informe de generación eléctrica, y pudimos ver también todo esto que está en rojo, don Juan Carlos. Esos son
carga desconectada, que así es como le llaman los ingenieros a la demanda que se desconectó, o esos son los famosos racionamientos, independientemente de la fuente de donde provengan. Así es como se ve desde el lado de la gráfica o del despacho que se tiene en el país en ese momento. Si pasamos a la siguiente, Filminas, voy a hacer una breve introducción de algunas de las medidas que se han trabajado a nivel del sector privado, tanto en la ANDI como en COEP, que se ha platicado de qué se puede hacer. El primer paso es revertir esa reforma que se hizo el año pasado, en mayo del 2022, porque como comentaba, retrocedimos en muchos elementos, nos fuimos atrás en el tiempo en comparación con nuestros pares como El Salvador, Guatemala y Panamá, y hay que revisarla, y eso es un tema, en un aspecto específicamente legal, que muchas de las recomendaciones que se hagan en este momento no se pueden llevar a cabo mientras la ley lo prohíba. Si la ley lo prohíbe, no se puede hacer. Segundo caso en el corto plazo es guardar el agua del cajón. Más adelante voy a mostrar un poco de los gráficos de cómo se puede hacer y por qué es importante guardar el agua del cajón, enfocarse en lograr compras en el mercado eléctrico regional, y aquí es importante también mencionarlo. Más adelante voy a mostrar algunos gráficos porque El Salvador y Guatemala sí puede hacer compras de manera muy ágil, porque finalmente quien lo hace son empresas. Una empresa en El Salvador, una gran industria, le compra un generador en Guatemala, fácilmente firman un contrato y se van y lo presentan ante el operador regional. En el caso de Honduras, solo el ENE hace esta función de comprar y vender. La autoproducción renovable también, que es a través de los techos, que eso puede generar un alivio a la demanda en las horas pico del mediodía. Restablecer también el valor de referencia a la potencia. Este es un elemento específicamente cuánto se le paga a una planta que está sin contrato para que venda de manera horaria, porque nadie va a vender sin un contrato si no hay una remuneración que sea lo suficientemente atractiva. ¿Y estas recomendaciones hace cuánto la tiene ahí la clase política? Bueno, de hecho, la recomendación inicial fue no aprobar esa reforma. En aquel momento se le dijo al Congreso Nacional y los diputados de la Comisión de Energía se comprometieron que después de un año, si no había resultados, iban a revisar esta reforma. En aquel momento lo que se les recomendó, porque no había necesidad de hacer muchas de estas cosas, estos son remiendos, hay que hacer muchas reparaciones, pero en aquel momento lo que se les decía era, tomen la hoja de ruta que se generó en 2021 y se le presentó a todos los candidatos presidenciales, que se trabajó con especialistas nacionales e internacionales, con el apoyo del BESIE, e implementen esto. Miren lo que está haciendo Guatemala, miren lo que está haciendo Panamá, miren lo que está haciendo Nicaragua y traten de implementarlo aquí, porque se van a dar cuenta que esto no es un tema de ideologías. Aquí el kilovatio hora o el electrón no tiene género, no tiene ideología. Finalmente, todos los países van a seguir los términos, los criterios técnicos en función de darle un suministro continuo de calidad y a precios competitivos a su población. No es neoliberalismo energético, como dicen. No es neoliberalismo energético, es básicamente criterios técnicos que se aplican a nivel internacional. Bueno, imagínense cosas que pasan en Honduras, pero vamos a analizar lo que está pasando en El Salvador. Ingeniera Ingrid Chávez, ¿cómo están manejando ustedes desde el punto de vista estratégico el tema de los parámetros de demanda versus suministro? ¿Cómo le está haciendo El Salvador para esto? Bueno, la dirección ahora, el Consejo Nacional de Energía, que ahora se ha convertido en la Dirección General de Hidrocarburos, Minas y Energía, hace planes indicativos de expansión de la generación, ¿verdad? También la empresa transmisora todos los años hace una actualización del plan de expansión de la transmisión, y con esos planes indicativos se definen, digamos, cuál deberían de ser los siguientes pasos. De ahí nacieron todos los procesos de licitación que ahora tenemos, y algo importante es que también las empresas distribuidoras hacen sus planes de expansión tomando en cuenta los indicadores de calidad técnicos y comerciales que deben de cumplir. Y cuando hablábamos, ustedes mencionaban, Melvin y Kevin, un poco, no solo es el acceso a la energía, sino también la calidad, ¿verdad?, que tenemos en ella. Cuando se privatizaron las empresas distribuidoras, también se definieron nuevas normas para la calidad de servicio al usuario, la continuidad del servicio, y también para la calidad comercial, para, digamos, que hubiera reglas en las cuales los usuarios pudieran poner quejas, reclamos
tanto comerciales como técnicos. Entonces, con todas esas bases, cada uno de los entes por su lado, los distribuidores, la transmisora, la Dirección General de Hidrocarburos, Energía y Minas, definen esos planes de expansión. Y cada quien, las distribuidoras, con base a las tarifas que les han aprobado quinquenalmente, ejecutan esos planes, porque si no cumplen los indicadores de calidad, tienen que pagar compensaciones a los usuarios, ¿verdad? Entonces, ese es un incentivo económico que hace que las distribuidoras busquen mejorar la calidad del servicio. La transmisora también tiene compensaciones. Acá hay algo que se llama la compensación de la energía no suministrada, que se le paga al usuario el 200% del precio de la energía que no se le suministró por fallas que son responsabilidad de cada uno de los agentes. Y entonces, con eso también y los incentivos de un marco legal estable, las generadoras, o ya sea a través o los digamos, capitales privados, extranjeros o nacionales, con estas reglas del juego, a través de licitaciones de largo plazo o sin ellas, deciden invertir en generación, ¿verdad? Entonces, hay, como le digo, todos estos componentes que se entrelazan cada uno para poder llevar a cabo inversiones. Hay muchas inversiones ahora en distribución que no tienen contratos de largo plazo, sino que han venido directamente con los incentivos fiscales que se han dado para la instalación de esta energía y que están operando eficientemente. Y ellos, y todos estos proyectos han logrado suministrar también parte de la demanda del país. En Honduras, el deficiente estado de la red de transmisión es lo que nos tiene ahora pues en este severo programa de racionamiento, de apagones, sumidos en la oscuridad de la crisis energética. En Guatemala, Melvin, ¿cómo la transmisión de energía o el transporte de energía les ha garantizado el suministro de electricidad a los usuarios? Gracias, Juan Carlos. Cabe resaltar que el sector eléctrico es como un reloj. Tiene varios engranajes y todos los engranajes tienen que funcionar adecuadamente y girar a cierta velocidad para que el sistema sea eficiente y sea correcto, ¿verdad? En este caso, pues el tema de transmisión juega un papel primordial en el tema. Es súper importante la transmisión. Esas son las grandes autopistas que llevan la energía desde la generación para la distribución y al consumo. Entonces, es importante el sistema de transmisión. Es fundamental que se den los incentivos y que se dé la regulación correcta para que los inversionistas puedan desarrollar proyectos de generación, perdón, de transmisión. Eso nace, como bien decía mi colega Ingrid, de un plan indicativo de la expansión, donde se determinen las obras principales. Esas obras hay varios mecanismos. Uno de los mecanismos más no es el único. Hay otro mecanismo que es la iniciativa propia. Yo, como transportista, creo que esta obra es fundamental para el sector, para el sistema. Entonces la hago a mi riesgo. Solicito que se reconozca con los parámetros adecuados y normales al regulador, y es como se van avanzando. Esas obras, pues esos sistemas en Guatemala han sido exitosos para la atracción y el crecimiento de la transmisión. Hay que recordar que los proyectos hidroeléctricos están donde deben estar. Los proyectos térmicos están en las costas por una determinación de costos, por una facilidad para el suministro de combustibles. La geotermia está donde el recurso natural está, el eólico, el solar, o sea, todos esos puntos no escogen dónde conectarse más eficientemente. Esos proyectos escogen la ubicación por la facilidad del recurso energético, y toca al sector, al sistema, llevar la transmisión para acercar a esos puntos y evacuar esa generación. Es muy importante la generación. De hecho, el INDE cuenta con el 45-47%
de la generación en el país y continuamos haciendo las obras necesarias para poderlo reforzar. Es un sistema dinámico que está en constante crecimiento y que necesitamos pues reforzar constantemente. Entonces, en respuesta a tu pregunta, creo que el sistema de transmisión es un engranaje más que hace eficiente el sistema el sistema nacional interconectado. Bueno, y tenemos que analizar también el caso de Honduras sobre la transmisión, porque expertos decían que habían muchos años, Kevin, que no se invertía en materia energética y nos preocupa porque estamos a meses para que finalice el contrato con Empresa Energía Honduras con el tema de distribución. ¿Realmente el Estado está capaz para poder hacer esta función? Buena pregunta, Jackie. Realmente en el caso de Guatemala sí me gustaría mencionar un poco, digamos, la diferencia del caso de ellos y el nuestro. En el tema de la transmisión, imaginémonos carreteras, que nosotros venimos y decimos, ok, don Juan Carlos decide que va a construir una carretera desde Olancho hasta el litoral atlántico y va a permitírsele cobrar un peaje porque él es el que está haciendo la inversión. Ese es el modelo, una de las opciones que tiene Guatemala y la razón por la cual ellos han logrado ampliar su red de transmisión a nivel nacional porque son privados. De hecho, son varias empresas las que han invertido en transmisión, a diferencia de Honduras, que solamente es la ENE. Se dificulta porque la ENE como empresa, como tal, no tiene esa capacidad de construir muchas de estas obras, sino que lo que se hace es que se subcontrata a empresas privadas para que lo lleven a cabo y son obras que tienen un costo bastante alto. En el caso que mencionaba el ingeniero Melvin, en Guatemala estas obras son de 20 a 30 años las concesiones que se van a dar porque son inversiones que requieren varios millones de dólares. En el caso de Honduras, al asumir esta responsabilidad del Estado de que se puede hacer, pero va a tener que inyectarle una gran cantidad de recursos que no se van a poder utilizar en salud, educación y otras necesidades que tiene el país para hacerle frente a esto, teniendo un modelo mucho más eficiente. Hablando del caso específico de EEH, hay que decirlo, antes de que vinieran ellos, el tema de pérdidas ya era un problema, el tema de la calidad del suministro ya era un problema. Ellos van a finalizar su contrato y los problemas persisten. Entonces sí, la empresa quedó a deber, pero también hay mucha responsabilidad también de parte del ENE y de parte del gobierno como tal. La pregunta puntual es si tienen la capacidad en este momento la ENE de asumir muchas de esas responsabilidades. Creo que el mejor juez puede ser el pueblo hondureño de decir si ha tenido la ENE en estos últimos 15 meses la capacidad de asumir cualquiera de los retos que se han puesto. Es decir que no. Es decir que no. La situación de pérdidas, cuando hablamos de datos duros, según la CEPAL, en el 2021 Honduras cerró con un 32% de pérdidas. En el 2022 cerramos con un 35% de pérdidas y según datos de la propia Manitoba y EDH, al mes de mayo estábamos en casi un 35% de pérdidas. Es decir, que hemos incrementado levemente, pero las pérdidas han ido en aumento y eso para el país tiene un costo altísimo de más de $1 millón diariamente de energía que se está consumiendo, pero que no se está facturando y que finalmente alguien va a tener que pagar. Hay otros retos también como este de los racionamientos y el déficit que vamos a enfrentar, no solamente en este 2023, sino tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer para afrontar el 2024 y 2025. Más adelante voy a mostrar un gráfico sobre los niveles del embalse del Cajón porque a pesar de que el tema de EH lo tenemos a la vuelta de la esquina prácticamente en 2 meses y no se sabe qué es lo que van a hacer las autoridades de gobierno, a mi forma de verlo, al menos hay un problema mucho mayor, que es el tema de los racionamientos que podríamos enfrentar el próximo año si no se toman las medidas en este 2023 y si no se toman también las precauciones de evitar que entremos en el 2024 con los embalses a niveles críticos que finalmente nos puedan llevar a los apagones de los 90. Y estos todos son elementos técnicos, es decir, todos estos son datos. No son cuestionamientos ni son tampoco críticas, sino que son recomendaciones en aras de que nos preparemos para que en los próximos veranos que vayamos a enfrentar no estemos en esa situación que ya estamos viviendo en este momento y que se pudo haber prevenido. Sí. En el caso de El Salvador, Ingrid, tengo que preguntarle, ¿cómo han manejado ustedes? Porque bueno, aquí de lo que se trata es de que todas las experiencias que han vivido nuestros hermanos países pudieran ser captadas y al mismo tiempo también transferidas para que aquí no sigamos haciendo lo mismo. En el caso de El Salvador, ¿cómo han manejado este tema de las pérdidas técnicas y no técnicas?
cómo está funcionando su sistema, su red de transmisión de energía. Bueno, la red de transmisión ha tenido y tiene cada año una actualización de los planes de expansión de la transmisión que toma en cuenta los crecimientos de la demanda y toma en cuenta las necesidades de mejorar la calidad del servicio. Entonces, no tenemos restricciones de transmisión en este momento y cada año hay un plan que elabora la empresa transmisora en la cual todos los participantes de mercado participamos y podemos dar observaciones al mismo y luego es presentado al regulador para que le aprueben esas inversiones a largo plazo que son trasladadas en el costo de la transmisión, un peaje que se paga por cada megavatio hora inyectado. Ahora, con la parte de las pérdidas técnicas y no técnicas en distribución, hay planes, la tarifa le aprueba a las distribuidoras una pérdida eficiente. Entonces las distribuidoras tienen una motivación de mejorar la calidad del servicio y de darle seguimiento a la pérdida, porque comercial también, o sea, la gente que no paga la morosidad, porque si no, tienen que asumir ese costo adicional que no es recuperado a través de esa pérdida eficiente. Entonces, las empresas distribuidoras lo que hacen es establecen medidores, por ejemplo, instalados en el medio de la red para verificar a dónde hay robos. Tienen cuadrillas, grupos, digamos, que están verificando las pérdidas técnicas y en El Salvador, hoy por hoy, el promedio de pérdidas anda en un 10.4% a nivel de distribución. A nivel de transmisión, el nivel de pérdidas es el 1.9%. Entonces, todos estos planes hacen también algo muy importante. En los términos y condiciones del pliego tarifario, desde hace 25 o 27 años, se estableció que con 2 facturas que no están pagadas se corta la energía. Y eso es algo muy importante, porque si el usuario sabe que no paga 2 meses consecutivos, le van a hacer el corte y las empresas lo hacen, ¿verdad? Y luego, si tiene una reconexión, tiene que pagar además el costo de reconexión, que también es regulado. Eso crea una cultura de pago en el usuario, que es necesaria. Usted tiene que pagar el servicio que recibe, ¿verdad? A su vez, también hay subsidios para quienes lo requieren, que son los usuarios que consumen menos y que están ubicados en zonas en las cuales son consideradas de ingresos bajos. ¿Y cómo es eso? Digamos, los clientes están georreferenciados. Todos los clientes en El Salvador tienen georreferenciación y el Estado determina a quienes les va a otorgar un subsidio que lo requiere para poder cubrir los costos del suministro de energía. De esa manera es que se ha mantenido muy controlado las pérdidas, ¿verdad? Conociendo que eso significa mucho dinero que se tiene que erogar en caso que no se controle. Aquí es de 34.5, 35 ya, ¿verdad? Las pérdidas. Sí, imagínense las pérdidas. Y los famosos apagones, como le decimos nosotros coloquialmente, se da por el déficit de energía. Y voy de inmediato para Guatemala para preguntarle al ingeniero Melvin si allá ustedes tienen un déficit de mercado energético o están cubriendo todo el déficit si hablamos a horas pico en Guatemala. Sí, básicamente nuestro parque de generación permite suplir la demanda actual que tenemos. Obviamente hay restricciones en cuanto a los temas de en este momento la hidraulicidad o los fenómenos atmosféricos como el Niño han estado influyendo mucho en el caudal que tenemos de entrada en las hidroeléctricas. Entonces eso nos ha forzado a reducir nuestra producción hidroeléctrica, pero la suplimos y la complementamos con otros combustibles fósiles que tenemos dentro de nuestra matriz. Esa es una de las ventajas de una matriz energética diversificada que nos permite ir tomando los diferentes combustibles para suplir nuestra demanda. Actualmente, como bien comentaba mi compañera Ingrid, pasamos de ser un país exportador de energía a ser un país, pues no importador, pero sí el mayor exportador de energía en el país, en Centroamérica.
mucho por la entrada de los ciclos de generación de El Salvador, de Panamá y todo, y la baja en hidraulicidad que se ha dado, eso ha afectado, pero seguimos teniendo pues buen soporte en nuestra generación de manera local. Tenemos transacciones con México también, 15% de la energía se importa de México. Ahí tenemos un contrato de 120 megavatios de gas natural, de energía producida con gas natural, más la energía de oportunidad que se puede ir trayendo de acuerdo al diferencial de precios que haya en el día. Eso es muy importante recalcar, o sea, esa independencia energética con la que se cuentan los países y también ese soporte de diferentes fuentes para el momento en el que sea más necesario acceder a la energía es súper importante, dado que se trata pues, de trasladarle al usuario esas menores variables en cuanto a apagones o racionamientos como comúnmente se conocen. Sí, el tema de la diversificación de la matriz ha sido un reto en el sector, ha sido producto de más de 15 años de trabajo, tanto del regulador, del administrador del mercado mayorista, del INDE y de los demás agentes del mercado para poder suplir esa energía constante y esa energía para el desarrollo del país. Vamos de inmediato a una pausa. Estamos en foros HRNTSI, crisis energética. ¿Cuál es la solución para prevenir la escasez de energía? Ya vamos a regresar con más información. Seguimos en foros HRNTSI ya en la recta final del foro de este día. Tenemos aquí una gráfica porque nos interesa saber en este momento cómo está el principal embalse, el nivel del embalse de nuestro principal complejo hidroeléctrico. Me llamó la atención algo que usted nos advertía. ¿Qué pasaría si de aquí en adelante no tenemos lluvias con regularidad? ¿Qué pasaría con el nivel del embalse del Cajón? Obviamente cuando oímos noticias y alertas relacionadas con el Cajón nos preocupa más de lo que ya estamos preocupados, Kevin. Sí, definitivamente aquí la oportunidad es de hacer esa recomendación a las autoridades. Este es un gráfico que podemos ver que a inicios del 2023 arrancamos con 281 metros sobre el nivel del mar. En el caso del pasar del tiempo, pues a la última fecha que lo medimos, que fue el 18 de este mes, estábamos en 263 metros. Entonces todavía el Cajón está en nivel de producción, no obstante tiene una particularidad que entre menos agua tiene, menos produce. Si llega a 240 metros sobre el nivel del mar, solo puede producir 200 megas. Si pasamos a la siguiente filmina, podemos ver, digamos, estos son los planes de generación que hace el Centro Nacional de Despacho. Esto fue el año pasado para el 2023. Si ustedes se fijan, en el peor de los escenarios, que es la línea gris, no llegábamos todavía a ese nivel de los 260 metros, sino hasta en el mes de septiembre. Y ya alcanzamos casi ese nivel ahora que estamos en junio. Es decir que estos planes se van actualizando también, pero dentro de la planificación original no estábamos en este nivel de escenario tan bajo, sino hasta en este momento porque la producción de la planta se ha incrementado por una mayor demanda y también las lluvias pues no han llegado todavía de momento. Entonces, ¿qué sucedería si finalmente no tenemos lluvia? Esas líneas que se ven ahí, que es cuando se recupera el embalse, no se va a dar. Y si nosotros llegamos a 230 metros sobre el nivel del mar, la planta tiene que dejar de operar. Ese es el nivel mínimo crítico. Si pasamos a la siguiente... aquí es importante mencionar qué es lo que está haciendo Costa Rica. Yo tomé la atribución de agarrar este posteo que hizo el gerente del Instituto Costarricense de Electricidad, del ICE, en el que él menciona que en los próximos años van a incorporar generación solar y van a incorporar también generación eólica. ¿Por qué razón? Porque si uno ve, este es el despacho de Costa Rica, no hay generación solar, uno tiene hidro, tiene eólica, tiene varias fuentes y tiene generación térmica finalmente, pero todavía ellos no tienen generación solar. Si pasamos a la siguiente, podemos mostrar, digamos, una de las ventajas que tiene el caso de Honduras, que cuando Honduras está generando con todo este nivel de producción con energía solar,
le guarda agua al cajón y ese cajón puede ser utilizado para despachar en horas de la noche, que es cuando ya no hay el recurso hidroeléctrico. Y también cuando hay generación eólica, eso permite que el cajón pueda guardar agua. Entonces, si nosotros vemos, Costa Rica está yendo hacia lo que nosotros tenemos. Costa Rica nos ve y dice, ellos tienen la ventaja de que cuando no hay lluvia, tienen sol, tienen viento, hagamos lo mismo, que es lo que ellos están haciendo. Particularmente aquí en el caso de Honduras, lo que se está recomendando a las autoridades es maximizar la generación eólica, solar, incluso la térmica, porque la misión tiene que ser guardar el agua del cajón. No podemos... Y en estos momentos, Kevin, ¿qué capacidad de generación tienen estos proyectos de energía solar y energía eólica? Son casi 800 megas entre ambos. En el caso de la generación solar, en las horas del día, cuando hay el recurso, son 500 megas. En el caso de la generación eólica, son 235 megas. Cuando se da la época de viento, que tienen su particularidad. Cuando hay lluvia hay viento, cuando no hay lluvia, pues a veces no hay viento. Pero por esa razón es que la recomendación es cuando se tenga el recurso, aprovechenlo. Porque como no lo tenemos todo el tiempo, hay que sacarle el beneficio cuando lo tengamos disponible. Y al final del día aquí la misión tiene que ser el cajón, no tiene que ser lo demás, sino que guardemos el agua al embalse para que el próximo año nosotros podamos hacer frente a el verano, que no sabemos cuánto va a durar este fenómeno del Niño. Si podemos pasar a la siguiente filmina rápidamente, esto es para mostrar cómo se recuperó el embalse del cajón cuando entraron las plantas solares, y esto es una medición que hicieron los generadores solares al año 2018. Ese era el nivel del embalse del cajón, nunca pasaba de 280 metros sobre el nivel del mar, cada vez iba bajando menos porque se estaba utilizando más, la demanda incrementaba. En este momento entran las plantas solares y se puede ver cómo el nivel del embalse del cajón se empieza a recuperar. Entonces es uno de los beneficios que en este momento se 2015, está... ¿verdad? 2015, correcto. Porque la lógica aquí es, como decía el ingeniero Melvin Guatemala, que las tecnologías funcionan de una manera complementaria. Usted utiliza una y guarda la otra. Si pasamos a la siguiente, aquí es otra de las recomendaciones que se hacía, que es la autoproducción solar, que es una gráfica muy cómica porque se le conoce como la gráfica del pato. Entonces, básicamente lo que se busca hacer, una de las recomendaciones que se han hecho las autoridades es incentivar la generación con techos, porque esto es lo que termina sucediendo, entre más techo hay produciendo con energía solar, ya sea residencias, negocios, comercios, la demanda en la hora pico del mediodía baja. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Para otros países o para el caso de California, esto puede ser, incluso lo lleva a tener precios ceros. Les baja el costo a nivel de sistema. Entonces, en el caso de Honduras, nosotros lo que necesitamos en la hora pico del mediodía es bajar ese consumo y también permite guardar agua para los embalses del cajón, reduce pérdidas técnicas y tiene esa serie de beneficios para los que lo ponen, porque es un ingreso, es un ahorro, y también reducimos la dependencia en los combustibles importados. Entonces, en el caso específico, esta es otra de las recomendaciones que se ha hecho desde el sector privado también con la autoproducción solar, y todas estas son medidas de corto plazo, es decir, que se pueden hacer ya, que no hay que esperar tanto tiempo para emitir algún tipo de reglamentación. Perfecto. Gracias, Kevin. La sequía nos está provocando estragos, y no solo es a Honduras, es a diferentes países de Centroamérica. Y mire que nuestro talón de Aquiles, lo decía Kevin Rodríguez, es el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas, 1 millón diarios aquí en Honduras. Y vamos de inmediato hasta El Salvador con la ingeniero Ingrid Chávez. Y ustedes han logrado ya mantener la raya de esos parámetros de las pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Lo que les comentaba hace un momento, estamos teniendo unas pérdidas totales, técnicas y no técnicas, de 10.4%, ¿verdad? A nivel global, y eso se ha mantenido, como les comentaba antes, debido a todas las actividades que realizan las empresas distribuidoras para poder mejorar la calidad del servicio a los usuarios, instalar totalizadores, estar verificando si no hay robos, hay pérdidas no técnicas, y a través de una buena implementación de un sistema comercial. Me gustaría tal vez un poco hablar de lo que estaba diciendo Kevin hace unos minutos sobre cómo El Salvador también está supliendo la energía que ahora no está pudiendo dar el recurso hidrológico que debido al efecto del Niño. Nosotros tenemos, con la modificación de la matriz energética, tenemos una combinación de energía solar, energía eólica, y también tenemos la planta de gas.
Hoy por hoy, y las plantas térmicas convencionales, que es la que anteriormente estaban suministrando generación con combustibles fósiles. Hoy por hoy tenemos instalados 2.830 megavatios con toda la generación, tanto en mercado mayorista como en mercado minorista, con una demanda máxima de 1.100 megavatios. Entonces, con esto estamos cubriendo ante la disminución de la generación hidro, estamos generando full carga con la planta de gas natural y estamos prácticamente supliendo el 41% de la demanda del país con esta generación. Y el resto con la generación solar, la generación eólica, la generación geotérmica, que obviamente es 724 y suministra más o menos el 21% de la demanda. Y algo muy importante que Kevin mencionaba sobre las actividades que piensan implementar en Honduras. Nosotros en El Salvador tenemos actualmente ya cerca de 700 usuarios finales, productores que tienen instalados paneles en sus techos, ¿verdad? Además de una cantidad importante de proyectos solares pequeños, menores entre 20 y 10 megavatios conectados a la red de distribución. Eso hace que prácticamente más de 250 megavatios están instalados en generación distribuida de proyectos solares que se pueden construir e instalar en muy corto tiempo, ¿verdad? Entonces, esta integración de la matriz hace que hoy por hoy El Salvador tenga sostenibilidad energética para todos los usuarios y estamos haciendo la combinación, obviamente, para suplir la demanda con la generación térmica convencional utilizando combustibles fósiles en caso de requerirse. Por eso en Centroamérica solo Honduras está teniendo problemas de apagones, porque ellos sí se prepararon. Sí. Ahora, en el caso de Guatemala, Melvin, ¿qué tanta es la dependencia de Guatemala del sistema de interconexión eléctrica regional? ¿Existe la misma interdependencia que tiene Honduras cuando la oferta nacional de energía no puede responder a la sobredemanda, como hemos estado, o por lo que hemos estado pasando recientemente acá en nuestro país? Gracias, Juan Carlos. Bueno, recalcar que Guatemala ha sido se puede autoabastecer con su generación propia. Hemos tenido, pues, en ese ejercicio de la diversificación de la matriz energética, hemos tenido, pues, esos ciclos complementarios: agua, sol, eólico, geotérmico, búnker, carbón, diésel. Hemos tenido todos esa generación que nos ayuda a ser autosostenibles y depender poco de las importaciones de Honduras y El Salvador. En esa línea, pues hemos cambiado, como yo lo mencionaba hace un momento, el rol de exportadores a un rol de, pues, no de importador, sino de ya no exportar energía al mercado centroamericano, pero seguimos nosotros teniendo suficiente energía para abastecernos en nuestra demanda local. Como se mencionaba hace un momento, los esfuerzos no vienen solo por el lado de generación. Creo que los autoproductores es una metodología muy práctica, muy dinámica, con la que puede suplirse la energía, el requerimiento de energía domiciliar en un principio, y verter los excedentes a la red para, pues, la comercialización por parte de la distribuidora a otro usuario o a una industria, con lo cual es muy importante recalcar la necesidad de activar todas estas herramientas regulatorias para que puedan ser exitosas y se puedan llevar en el corto plazo a un aporte energético sostenible. Cabe resaltar que Guatemala desde el 2009 empezó con la política de los autoproductores de energía solar. Han ido creciendo, hemos ido identificando las barreras de entrada, tanto así que una y la más fuerte era la del financiamiento. Logramos acuerdos con los bancos, pues con dos de los bancos más grandes del país, para que se produjeran créditos a bajos costos para la instalación de esta tecnología,
y pues así verter más energía a la red de distribución. El concepto básicamente es que 1 kilovatio residencial producido con sol es 1 kilovatio industrial que no se produce con búnker. Entonces, en esa valorización de los pesos y de los valores de esta generación, ahí están los ahorros que no son solo para el usuario, sino son para el país en su totalidad. Estamos en Foros HRN-TSI con Ingrid Chávez, directora de Operaciones Comerciales de Energía del Pacífico, Melvin Kijivix, presidente del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, y Kevin Rodríguez, especialista en energía. Vamos de inmediato a la pausa. Ya volvemos. Bueno, en la recta final de Foros HRN-TSI tenemos aquí unas gráficas, Kevin, con la que vamos a graficar recomendaciones, propuestas que el sector privado tiene también y que ya en su momento le hizo al gobierno de la República a través de la estatal eléctrica, y que ojalá les pudieran prestar atención, porque ¿desde hace cuánto hicieron estas? Recuérdenme. Hace más de un año. Hace más de un año, imagínense ustedes, hace más de un año. ¿Qué hubiese pasado si hace un año le hubieran parado bola, como decimos popularmente, a un par? Y justamente esta filmina muestra el tema del mercado centroamericano. Lo voy a hacer rápidamente. Cuando nosotros vemos cuántos operadores o cuántos agentes tiene Guatemala, podemos ver aquí que ellos tienen más de 50, 60, es decir, empresas guatemaltecas productoras, consumidoras y comercializadoras pueden comprar y vender energía en Centroamérica. En El Salvador igual, nosotros podemos ver Panamá, Nicaragua y Honduras, solo aparece con un y uno, que es la ENE. Entonces, cuando uno ve la cantidad de transacciones aquí, que tal vez no se puede ver claramente, el número más bajo de retiros o de compras es el de Honduras. ¿Por qué? Porque solo la ENE compra y vende. La ventaja que tiene El Salvador y que tienen Panamá y los demás países es que, en este ejemplo, Jackie es una industria en El Salvador, yo soy un generador en Guatemala, ella y yo firmamos un contrato, y fin, es muy ágil, es muy rápido, es muy eficiente, porque al final del día el doliente es la industria y el que está produciendo. El ENE, en el caso de Honduras, es un intermediador, y esto es lo que nos trajo a que en este 2023 no pudimos comprar en el mercado centroamericano, no se lograron contratos, y ahí se hubieran podido obtener entre 150 y 180 megas, que es lo que estamos adoleciendo hoy. Si pasamos a la siguiente filmina, aquí ya son recomendaciones muy de mediano plazo. Estamos hablando, hay un plan indicativo de la expansión de la generación, que hay un proyecto de 200 megavatios, el Tornillito, ubicado en el río Ulúa, que tiene esa ventaja de ser una planta grande y que va a alimentar a Villanueva, que es una de las ciudades con mayores problemas. También está el caso de Polygroup, como un consumidor calificado. Polygroup es una empresa industrial realmente, es una industria que, como no hay energía en Villanueva, compraron sus propios motores, pero eso da la ventaja de que ellos se desconecten de la red y le puedan vender a industrias vecinas. Entonces, si nosotros multiplicamos el caso de Polygroup, podemos resolver muchos de los problemas en el mediano plazo. Y la tarifa horaria, que en la siguiente filmina les puedo mostrar cuál es una de las ventajas. La tarifa horaria básicamente lo que dice es que uno tiene un medidor, no sé si podemos pasar a la siguiente filmina. Si uno tiene un medidor que le dice que es más barato poder consumir energía eléctrica en estas horas, entonces uno traslada su consumo para esta hora de aquí y estas horas de acá, y uno reduce los picos. Entonces esa es la ventaja de la tarifa horaria. Y el caso de Polygroup, que es el que mencionaba anteriormente, es el que se le conoce como rasurar la demanda, porque al desconectarse en las horas pico, este tipo de industrias, y poderle vender a otras industrias vecinas, también se reduce la demanda. Entonces esas dos son complementarias, la tarifa horaria, que no está vigente, y también los consumidores calificados, que Polygroup va a ser el primer ejemplo de éxito, se podría decir, que vamos a tener. Y finalmente la siguiente filmina, que aquí son las recomendaciones ya de largo plazo. La licitación internacional abierta y competitiva tiene que ser como la hacen en El Salvador, Panamá y Guatemala. Tiene que ser competitiva con todas las tecnologías compitiendo. Ya estamos hablando de 700 megas, no 450, porque han pasado los años.
a aplicar o ejecutar el plan de expansión de la transmisión, las inversiones en distribución, que según EH son entre 600 y 800 millones de dólares, y la construcción de las represas Hicatuyos y Llanito, así como los proyectos de bombeo hidroeléctrico, que eso es una novedad en Latinoamérica. De hecho, el BID está apoyando con estudios, porque ahora lo que están buscando hacer es, como sucede en Noruega, Estados Unidos y China, que se produce energía con la hidroeléctrica y se bombea de regreso y se vuelve a generar. Eso abarata costos, reduce la generación térmica y es el futuro de la energía eléctrica. Para información de Ingrid y de Melvin, cuando aquí en Honduras hablamos de la construcción de estos dos proyectos, Hicatuyo y Los Llanitos, de estos proyectos se viene hablando en Honduras desde 1986. Seguramente no había nacido ni Ingrid ni Melvin. Mucho menos Kevin, ¿verdad? Bueno, vamos de inmediato a las conclusiones y vamos a comenzar por las damas. Su conclusión, ingeniero Ingrid Chávez. Bueno, creo yo de que las recomendaciones que está dando Kevin son muy importantes. Creo que hay que tener un plan indicativo de expansión de largo plazo, una política energética de largo plazo y que todas las acciones que se realicen para incorporar nueva generación en este caso y la mejora de la infraestructura pueda ser apoyada con inversionistas privados, ¿verdad? Eso estableciendo un marco legal apropiado, eso es inyecta inversiones, inyecta recursos y entonces el Estado puede utilizar esos recursos para hacer otras cosas. Creo de que la experiencia que hemos tenido los países, Panamá, Guatemala, El Salvador, hemos tenido cosas buenas y cosas malas, entonces hay que aprovechar esos aprendizajes y poder mejorarlo. Yo creo que a nosotros nos ha tomado 25, 27 años, tanto a Guatemala como a nosotros, recorrer este camino, digamos, de la privatización de las empresas y los mercados, o sea, marcos regulatorios se han mejorado en ese periodo. Hay cosas que fueron buenas, que al inicio se establecieron y que se mejoraron. Entonces, la curva de aprendizaje de Honduras puede ser más rápida, puede tomar las cosas en las que nos equivocamos y tomar lo bueno de los diferentes mercados. Yo creo que esa es la ventaja, ¿verdad? Y la recomendación, si ustedes le dan una vista a todos los aciertos y los desaciertos que hemos tenido en los diferentes países, pueden hacer una hoja de ruta que sea más rápida y que puedan implementar con una visión de largo plazo estos nuevos proyectos. Hay decisiones que tienen que tomar a corto plazo, pero las de largo plazo no deben de dejarse de lado, ¿verdad? Porque una cosa es solucionar la crisis, pero hay que construir para el futuro. Y esa sería pues como las recomendaciones o las conclusiones que yo tendría. Y a partir de las experiencias, de la experiencia guatemalteca, ¿qué recomendaciones también nos podría hacer como país, Melvin? Gracias. Pues creo que la identificación del problema es el primer paso para buscar una solución. Luego, sí coincido en que tienen que ser soluciones de fondo. Creo que hay un buen avance con la ley de la industria eléctrica, con los reglamentos, con el operador, con la Comisión Nacional. Creo que tienen bastante avance sobre el cual empezar a trabajar. Creo que es muy importante el esfuerzo que hicieron o que han hecho para la reducción de las pérdidas de la ENE. Eso es fundamental. Coincido en que tiene que haber un plan y por supuesto nombrar un líder que lleve a cabo, llámese el secretario de Energía, llámese la Comisión Nacional, el administrador del mercado, que sea una institución líder que pueda realizar este esfuerzo, porque viene ahorita una transformación importante en el sector hondureño, una transformación que por supuesto va a requerir el compromiso político, técnico de los agentes, de la misma ENE, renunciar a privilegios, renunciar al status quo con el que ha venido, con el que ha funcionado para darle cabida a un nuevo sistema eléctrico en Honduras. Creo que eso es lo vital, eso es lo importante, unir el compromiso de todos los hondureños con un solo objetivo, que es la sostenibilidad y el mantenimiento de este sistema eléctrico para el bien de todos los hondureños.
Creo que hay muchos esfuerzos, se han realizado ya en este proceso, y ahorita lo que cabe más que empezar a inventar y empezar a tomar, creo que lo importante es tomar las lecciones aprendidas, los errores que Guatemala cometió, que El Salvador ha cometido, Panamá es otro referente, Colombia, hay mucha historia en regulación, y creo que sobre eso podemos construir y se puede desarrollar un sistema eléctrico en Honduras exitoso. Una secuencia planificada y técnica, y en algo también en lo que hemos reparado es que la soberanía energética nacional, la soberanía energética de un país, no la van a poner en riesgo los inversionistas privados. Esa es una conclusión toral de este foro que hoy hemos tenido aquí en HRN y TSI. Bien, muchísimas gracias a Ingrid Chávez, directora de Operaciones Comerciales de Energía del Pacífico y exmiembro de la Junta Directiva de la Unidad de Transacciones de El Salvador. Gracias también a Melvin Kijivix, presidente del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, y a Kevin Rodríguez, especialista en materia de energía, por haber estado con nosotros. Y a este equipo de producción de HRN y TSI, y sobre todo también a nuestros oyentes y televidentes por habernos acompañado en este foro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.